la bienvenida también. Bien, nos encontramos en el sitio de Mocopulli, ¿cierto? Gracias, Néstor. Bueno, saludarlos primero a cada uno de ustedes. Creo que para nosotros como comuna, creo que es un día histórico, prácticamente el bicentenario de hechos que muchos de nosotros no lo conocimos en su minuto. Con el tiempo recién nos fuimos enterando y nos fuimos informando y todavía estamos en este proceso de poder interiorizarnos de qué es lo que pasó y dónde ocurrieron los hechos. Estamos en el lugar, en el sitio histórico precisamente donde ocurrió lo que fue la batalla de Mocopulli, donde ingresaron las tropas y efectivamente aquí fue donde tuvieron la primera emboscada por parte de los hispánicos y los chirotes que en ese minuto estaban defendiendo su territorio. Quiero saludarlo a cada uno de ustedes, saludar a los colegas concejales, Franco Ojeda, don Héctor Ulloa, que están presentes en esta caminata que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, hay gente que son del sector de la zona y otros que obviamente interesados en lo que es la historia de la batalla de Mocopulli. Agradecer a cada uno, invitarlos obviamente a esta actividad donde queremos marcar un hito especial también, porque no es lo mismo lo que uno escucha o lo que uno ve desde las imágenes, desde la distancia, que estar viviéndolo y pisando el sitio, el lugar donde efectivamente ocurrieron los hechos. Así que en ese sentido agradecerle a cada uno de ustedes a contar de hoy y mañana vamos a tener días históricos para la comuna de Dalcahue. Mañana también hay dos actos importantes. Vamos a hacer también un acto cívico donde también se va a señalar, se va a precisar lo que ocurrió en esa oportunidad, y posteriormente en la tarde vamos a tener también un acto cívico-militar abajo en la costanera de Dalcahue, donde también vamos a despejar una placa como lo vamos a hacer aquí en este lugar. Así que el día de hoy es una pequeña visita guiada para conocer el lugar, saber dónde y cuáles fueron los recorridos, dónde fueron las emboscadas, y por eso Nelson nos está acompañando el día de hoy. También nos acompaña, no me acuerdo cómo se llama, don Patricio Fuensalida, que él viene de la Sociedad Hispánica Chilena, que está precisamente visitándonos el día de hoy, así que también queremos darle la bienvenida. Sabemos que él, esta imagen, este tipo de historia lo está sacando en todo el mundo, por lo tanto también para nosotros es importante relevar este momento, darlo a conocer y obviamente abrirlo al resto del mundo, porque no solo los dalcahuinos, no solo los chilotes tenemos que conocer esto, es parte de la historia de Chile, y también aquí hubieron otros países que estaban en ese minuto insertos dentro de este mundo, dentro de Chiloé. Así que agradecer a cada uno de ustedes. Voy a dejarlo obviamente con Nelson para que nos señale un poco lo que va a ser este recorrido, de qué forma vamos a llevar a cabo esta visita guiada al día de hoy. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar acá presente apoyando en esta actividad. Gracias. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, está aquí presente también la gente de la Junta de Vecinos de Mocopulli Bajo, que se llama también la Batalla de Mocopulli. Está la familia Ampuero, también representando, que son los dueños de este terreno, que gentilmente nos han facilitado este año para conmemorar la batalla en el lugar donde fueron los hechos. Ya como vamos a ver, el combate fue aquí en este lugar, pero igual vamos a aprovechar a decir algunas cosas porque seguramente todos hemos escuchado cosas en la familia, ¿cierto? Detrás de la estufa. Hemos escuchado a nuestros profesores cuando también nos contaban de que aquí hubo una batalla en Mocopulli. Y por otro lado también fue difícil llegar a este sitio porque tenemos allá arriba el polvorín, tenemos el monolito. Hay otro sitio también donde se va a construir un memorial de parte del municipio, donde otros años se ha conmemorado la batalla, los 1 de abril. Bueno, y hoy es un día muy especial, porque hace 200 años, un día como hoy, un 31 de marzo, a las 3 de la tarde, a esta misma hora, estaba desembarcando el ejército chileno en Dalcahue. Más de 1000 soldados, conducidos por Jorge Bouchef, desembarcan en Dalcahue después de un enfrentamiento. Ese enfrentamiento no es tan conocido, mueren 22 personas, que no es cosa menor, sobre todo pensando en su familia. Tratando de evitar el desembarco. Pero bueno, las cosas no ocurren porque sí. Esta gente no peleó porque un día se levantó el director supremo mal genio, ¿cierto? Y decidió atacar Chiloé, sino que hay que explicar un poquito cómo se llegó a esta situación. Y cómo se llegó a una situación donde el archipiélago de Chiloé luchó desde 1813 hasta 1826.
donde perdió la mitad de su población masculina, que estaba en edad de combatir. Y es esa la razón por la cual no solamente fue el último bastión hispano, sino que además fue finalmente derrotado. Hay una guerra muy larga que empieza en 1813. Bueno, todos conocen el proceso de independencia, ¿cierto? Donde desde el 18 de septiembre, preocupados los chilenos porque Napoleón había invadido España, tenía prisionero a Fernando VII, a quienes los chilotes conocían solamente por las monedas, y sin embargo amaban a su rey y declaraban su fidelidad al monarca, y así lo habían hecho también a lo largo de los siglos con los monarcas anteriores. Desde que se fundó la ciudad de Castro, Chiloé había sido la última posesión española en estos territorios. Y para que se entienda la importancia estratégica de Chiloé, cada vez que se cruzaba desde el Océano Atlántico al Pacífico y había que dirigirse al Perú o a cualquier parte de América, el primer lugar donde se encontraban gente europea, donde encontraban ciudades, donde habían conventos, donde habían manzanos, vacunos, era Chiloé. Más al sur no había ningún otro lugar habitado. Por eso a Chiloé llegaban náufragos, por eso a Chiloé llegaron expediciones de corsarios, porque el mundo se globalizó con la conquista de América. Y las guerras europeas que peleaban los españoles, casi siempre contra todos, siempre estuvieron en guerra contra los turcos, estuvieron en guerra contra los ingleses, contra los holandeses, contra los franceses, siempre repercutían en América. En 1600 la ciudad de Castro fue arrasada por los holandeses, sobrevivieron 20 españoles, tuvo que ser repoblada la ciudad. El año 1643 de nuevo la ciudad de Castro fue arrasada por los holandeses, esto en el marco de la guerra de los 80 años. En 1719 fondió en lo que hoy día es el puerto de Ancud un navío con 120 cañones, comandado por Clipperton, un inglés. Eso llevó años más tarde a la fundación de Ancud. Entonces siempre estos territorios, las Malvinas, Tierra del Fuego, el archipiélago de Chiloé, Juan Fernández, que eran posesiones españolas, estuvieron en los planes de los enemigos de España de poderle arrebatar estas posesiones para a partir de allí tener un punto donde entrar en alianza con los mapuches y a partir de ahí hacer caer al Reino de Chile y posteriormente al Virreinato del Perú, que era donde estaban las riquezas. Por esa razón, el archipiélago de Chiloé fue conservado por el Imperio Español. Desde el año 1600 en adelante se creó una tropa pagada. Todos los años llegaba desde el Perú, llegaban barcos con sueldo para la tropa, con uniformes, con armamento, porque se vivía en una psicosis. La psicosis era de que algún día Chiloé iba a ser atacado desde el mar. El peligro iba a llegar desde el mar. Ahora el asunto era que solamente se navegaba en estos mares del sur en aquel tiempo a vela, en los meses de verano. Entonces prácticamente todos los españoles de Chiloé estaban obligados a defender el territorio y para eso se organizaban en compañías de milicias y cuando llegaba el mes de noviembre comenzaban a ocupar las centinelas, que eran distintos puestos donde habían vigías en distintas partes del archipiélago mirando hacia el mar, en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero. Bueno, y así pasaron las décadas, pasaron los siglos. De hecho, el año 1741 hubo una gran expedición británica conducida por Lord Hanson que venía a conquistar Chiloé. Y esa expedición venía en serio. Esa expedición fue tomada por temporales en el sur y naufragaron prácticamente, los buques se dispersaron, unos cuantos náufragos llegaron a Chiloé y bueno, a partir de ahí se escribieron crónicas, diarios donde cuentan la historia de estos náufragos, pero todas esas cosas llevaron a que el año 1768 el virrey del Perú decidió, en el marco de otra guerra, donde nuevamente Chiloé estaba en los planes de invasión inglesa, separar a Chiloé de la Capitanía General de Chile y que pase a depender directo del Virreinato del Perú. Este no es un dato menor. Hacia el año 1826, cuando Chiloé todavía no era incorporado a la República de Chile, Bolívar amenazaba desde el Perú con que si Chile no tomaba Chiloé, lo iban a hacer desde el Perú, porque como Chiloé dependía del Perú, Perú tenía más derechos sobre el archipiélago de Chiloé que el mismo Reino de Chile. De todas maneras, a partir de ese año de 1768, cuando se separa a Chiloé del Reino de Chile y empieza a depender directo del Virreinato del Perú, comienza otra etapa en la historia de Chiloé. Se funda Ancud, se fortifica el canal de Chacao por ambos lados,
se fortifica toda la entrada al fiordo de Castro. Por eso es que, entre otras cosas, por ejemplo, el ejército chileno desembarca en Talcahué. No podía entrar a Castro, porque en Castro, si ustedes se ubican, a la entrada al fiordo está el fortín de Tauco. Luego, el mismo puerto de Castro también estaba fortificado, y lo mismo pasaba con Ancud, con un conjunto de fortificaciones que tenía, y lo mismo pasaba con ambos lados del canal de Chacao. Esas eran las zonas por las cuales una escuadra no podía entrar. Siempre se pensó, durante esos años, se pensó que iban a venir 1500 ingleses a conquistar Chiloé. Y todas las fortificaciones, los fuertes, las baterías, las centinelas, las milicias que se prepararon en aquella inglesa, que era el enemigo de España natural. Pero como ustedes saben, la guerra de independencia se peleó entre españoles. Es más, Chile solamente declaró su independencia recién el 12 de febrero de 1818. Es decir, todo lo que son las guerras, las batallas de la patria vieja, como se conocen, se peleó entre españoles de dos bandos, un bando independentista y un bando realista, ¿cierto?, que pretendía que esto siguiera siendo parte del Imperio Español. A partir del cruce de los Andes con el ejército chileno empiezan a cambiar las cosas. Entre otras cosas porque se habían acabado en Europa las guerras napoleónicas. Y en América comienzan a llegar una serie de soldados italianos, franceses, ingleses. Comienza a llegar armamento, comienza a llegar uniformes y pertrechos de una manera no vista antes. Todas las batallas antiguas, las que empezaron en 1812, 1813, hasta 1817 se peleó de forma muy limitada, básicamente entre milicianos. Pero desde 1817 en adelante, cuando cruza el ejército de los Andes, estamos hablando de otro nivel de equipamiento y también, es decir, cuando se acaba lo que ya desembarca derechamente el ejército chileno, que es la base del ejército actual. Bueno, desde 1813 en adelante, los chilotes pasaron a la ofensiva. Fueron la base del ejército realista de Chile, que sumado a milicianos milicianos de tropa de Valdivia, sobre todo artilleros de Valdivia, desembarcan en Talcahuano y comienzan todo lo que son las campañas de la Patria Vieja. Los combates del Roble, el sitio de Chillán, hasta lo que fue la batalla de Rancagua en 1814, donde los chilotes entran triunfantes a Santiago. Y luego, bueno, Chiloé siguió enviando refuerzos en esa guerra que se extendió, como ustedes saben, hasta 1826. Pero con los triunfos de Chacabuco en 1817 y de Maipú en 1818, ya la independencia de Chile quedó asegurado en la zona central. Y es en ese contexto donde se envía a Chiloé a Antonio de Quintanilla, que fue el último gobernador que tuvo Chiloé bajo la monarquía española. Quintanilla participó, él era un comerciante, era nacido en España, pero era un comerciante de Concepción que ingresa a las tropas realistas. A él le toca participar en todas las campañas de la Patria Vieja y es uno de los derrotados de Chacabuco. Ellos vuelven al Perú y desde el Perú el virrey lo envía directo a hacerse cargo de la gobernación de Chiloé. Y desde fines de 1817 hasta enero de 1826, él es quien gobierna este archipiélago y se preocupa de mejorar las defensas. Estas mismas defensas que se habían organizado desde el siglo XVIII contra los ingleses, esta vez se van a preparar para evitar que esto sea territorio chileno. El combate de Mocopulli no se peleó en Chile. El combate de Mocopulli se peleó en territorio español. En 1824 esto todavía era una provincia española que recién 2 años más tarde va a ser parte de la República de Chile después del Tratado de Tantauco. Y bueno, ya vamos a llegar a los sucesos de Mocopulli. Ustedes saben que desde que Quintanilla se hace cargo de la gobernación de Chiloé, hay 3 intentos por conquistar Chiloé. Y esta campaña de 1824 es parte del segundo intento. El primer intento por conquistar Chiloé es en 1820, luego de la toma de Valdivia. Cochrane envía un destacamento que pretendía hacer lo mismo.
Valdivia, que era considerado uno de los puntos más inexpugnables de América, se consideraba el Gibraltar de América, en fin, se había invertido muchísimo en fortificaciones, Valdivia cayó en una sola noche. Con 250 infantes fueron tomadas las fortificaciones por la gola, es decir, los cañones apuntaban hacia el mar, porque eran defensas costeras. Esos cañones lo que pretendían era hundir los buques que pretendían entrar al puerto de Valdivia, pero en un desembarco de los inicios de la infantería chilena, ellos van tomando las fortificaciones una a una por la espalda en una noche y empieza una carrera que no para hasta que cae Corral. Eso fue sorprendente, incluso bueno, hay muchas dudas acerca de por qué cayó tan fácil Valdivia, donde se había invertido tanto en su defensa, y por qué Chiloé, donde se había invertido poco, porque se confiaba en que la naturaleza misma podía ayudar a que este archipiélago se defendiera por sí solo. Y lo otro que bueno, tenía una población militarizada porque prácticamente todos los chilotes estaban dispuestos a ir a las armas en defensa de su monarca. Bueno, en Ahui se cometieron distintos errores, entre otras desembarcaron a 15 kilómetros de Ahui, atravesaron la montaña de noche, se perdieron, llegaron de día y fueron repelidos por los defensores de Ahui. Allí cayeron más de 50 soldados chilenos. Es interesante mencionar esto porque hay distintos, hoy día estamos hablando de puras cosas militares. Y lo que aquí ocurrió aquí en Mocopuyi es una emboscada. Lo que ocurrió en Ahui es el asalto a una fortificación, cosa que los chilenos nunca más volvieron a repetir. Y lo que va a ocurrir en 1826, en cambio, en los altos de Bellavista, en Ancud, es una batalla campal. Una batalla campal es cuando hay piezas de artillería, es cuando hay caballería, es cuando hay escuadrones combatiendo. Acá en Mocopuyi pasó algo muy distinto, y ahora sí vamos a lo de Mocopuyi. Hacia el año 1823, Chiloé estaba dando muchos dolores de cabeza a la República de Chile. Desde aquí, desde la provincia, el gobernador Quintanilla tenía dos barcos corsarios, el general Valdés y el general Quintanilla. Y estos barcos estaban dejando estragos en las costas del sur. Capturaron varios buques chilenos y buques extranjeros también. Con ello, Quintanilla logró obtener recursos, armamentos, uniformes incluso. Y eso, sumado a que venía de vuelta a Chile la expedición libertadora del Perú. Ya estaba de vuelta en Chile, el ejército chileno, o sea, el gobierno chileno ya tenía un ejército disponible y tenía también una flota para intentar este asalto definitivo como pensó el gobierno de Freire. Esto se empieza a organizar en 1823. En enero de 1824 ya comienza a reunirse un ejército grande en Coquimbo, se suman nuevas fuerzas en Valparaíso, se van concentrando más tropas en Concepción. El ejército a fines de febrero ya se reunió por completo en la isla Quiriquina. Allí se han juntado no solamente soldados chilenos, como yo les decía hace un rato, habían oficiales napoleónicos, italianos, franceses, habían oficiales ingleses a esas alturas ya al servicio de la República de Chile, que son los que ocupan los principales puestos de la tropa chilena. Hay un convoy de más de 10 barcos que se forma ahí en la isla de Quiriquina, que salen el 1 de marzo, con rumbo a Valdivia. En Valdivia engrosan más todavía el convoy con más gente, y ellos pensaban dar una sorpresa. Como siempre se pensaba que en Chiloé se defendía solamente los meses de verano, ellos decidieron hacer un ataque al final del verano, ya entrado el otoño, porque se creía que a esas alturas del verano Quintanilla ya había licenciado a los milicianos, los había mandado de vuelta a sus cosechas de papa, porque ya empezado el invierno, se supone que el gobierno chileno no iba a hacer nada. Pero como desde Valdivia ya empezaron a llegar los informes de que habían llegado a mediados de marzo, se había concentrado el ejército en Valdivia, Quintanilla decidió prepararse para la defensa. El 23 de marzo ya llega a Chiloé la escuadra, pero el plan original, que era atacar a Ancud de frente, lo modifica Freire, no le avisa a nadie. Esto fue toda una sorpresa. El día 23 de marzo la escuadra, en vez de atacar a Ancud, atacar al puerto directamente, pasó de largo, entró al canal de Chacao y termina fondeando en Pugueñún, entre Pugueñún y lo que hoy día es la capilla de
de Caulín, hay una pequeña islita ahí, Lacao se llama, ahí entre la punta de Puquillún y el sector de Caulín, allí fondearon estos 10 barcos que desembarcaron temprano al otro día, el 24 de marzo. Una vez en tierra el ejército chileno, Freire comunica que cambió los planes. Este plan de atacar en otoño era un plan de Beauchef, y Freire decide que el ejército chileno era tan poderoso que lo iba a dividir en 3 cuerpos. Un cuerpo que iba a cruzar al otro lado del canal, desde donde también les dispararon cuando entró la escuadra, y que tenía que desalojar a los españoles que estaban en Carelmapu y en Maullín. Y los otros 2 cuerpos, que eran el grueso de su ejército, uno atacaría Ancud desde Chacao, avanzando hacia Ancud por el lado de Pudeto, bajando por Mutrico, por esos lados. Y el otro grupo, la otra columna, vendría hacia Dalcahue, desembarcaría en Dalcahue y tomaría el camino que hoy día se conoce como Ruta 5, que en aquel tiempo se conocía como el camino de Caicumeo, y lo que pretendía era incomunicar a Castro con Ancud. La idea era que, como el grueso de la tropa iba a atacar a Ancud, y los realistas seguramente iban a huir hacia Castro, la idea era cortarle la retirada a los realistas e impedir que desde Castro también se le preste apoyo. Eso en teoría era lo que iba a ocurrir, pero aquí es donde empieza una serie de sucesos que cambian toda la historia. El día 25 de marzo, ellos llegan el 23, desembarcan el 24, el día 25 Freire, entre sus ideas, Freire era el director supremo, era el presidente mismo de la República, antes de derramar sangre manda a un negociador. Este negociador era un mayor, apellido Godoy, quien va hacia Ancud y conmina a Quintanilla a rendirse. Le hace una serie de ofrecimientos y le invita a rendirse. Y entre las cosas que le dice que si no se rinde va a ser atacado por Ancud y por Dalcahue. Es decir, le anticipa. Ahora, esto es importante decirlo porque esto Quintanilla ya lo sabía el 25 de marzo. El combate de Mocupulli fue acá el 1 de abril. Y estamos hablando de que un emisario enviado desde Ancud a Castro se tardaba 6 horas. Entonces es importante tener en cuenta el tema de los tiempos de las comunicaciones. Primer aviso, Quintanilla ya el 25 sabía que iba a ser atacado por Dalcahue. Eso explica por qué cuando el día 29 de marzo zarpa 2 buques desde Chacao, el transporte Ceres con la corbeta Chacabuco, y desembarcan 1.200 hombres, o sea, 1.000 hombres aquí en Dalcahue, porque ya los estaban esperando acá, las tropas de José Hurtado. 300 milicianos chilotes de aquí mismo, de estos sectores, estaban bajo el mando de José Hurtado tratando de impedir el desembarco en Dalcahue. Pero fueron 1.000 soldados los que desembarcaron. Allí en la parte donde cruzan los transbordadores, cuando aparecieron los 2 barcos chilenos, aparecen 4 lanchas cañoneras. Quintanilla, entre las defensas que tenía del archipiélago, a falta de una flota, mandó a que cada sector, Chiloé estaba dividido en 10 partidos, que cada partido construyera una especie de chalupa un poco más ancha, un lanchón, para poderle montar un cañoncito. Y así, con el apoyo de todos los chilotes y de los carpinteros de Rivera, Quintanilla se hizo de 10 lanchas cañoneras. Y de esas lanchas, 4 atravesaron allí en Dalcahue donde cruzan los transbordadores, para evitar el desembarco. Pero desde los transportes chilenos se bajaron chalupas. Y las chalupas son un poco más rápidas, con fusileros persiguieron a las lanchas cañoneras. Bueno, en ese trajín, entre que se disparaban entre las lanchas y que se produce el desembarco, es cuando fallecen 22 personas. A las 3 de la tarde ya el ejército chileno ya estaba en Dalcahue, en la capilla misma de Dalcahue, que aquel tiempo era un pueblito pequeñito. Toda la gente de Dalcahue abandonó el pueblo. El pueblo estaba vacío ese día. Y entre sus memorias, Beauchef comenta algunas anécdotas. Dice que en la tarde aparece una señora muy enojada y pregunta quién es el jefe y le van a presentar a Beauchef. Chilenos a robar a su casa. Beauchef en sus memorias cuenta que él le da una moneda de oro a esta señora y que la señora queda más que conforme porque seguramente la chicha que le sacaron de su casa no era tanta, digamos, versus la moneda de oro, claro. Estaba bien recompensado. Y la señora se fue y al rato después dice que la señora volvió con su marido, lo traía de un ala. Su marido era apellido Cárcamo.
sé si hay algún Cárcamo aquí. Bueno, el marido era apellido Cárcamo y le dice a Boucher, le dice, él los va a llevar hasta Ancud. Así que fue Cárcamo quien al otro día temprano conduce a la columna chilena que va a subir en dirección a Ancud, pero que tiene que pasar por este sector, porque bueno, Mocopulla era el empalme del camino de Caicumeo que comunicaba Castro con Ancud. En la amanecida se pasa revista a la tropa, se forma la tropa, se le reparten 20 cartuchos a cada soldado. En aquel tiempo los fusiles que se utilizaban no son de retrocarga como los actuales, son armamentos de avancarga, es decir, que se cargan por la boca. Entonces cada cartucho significaba pólvora, ¿cierto?, envuelta en papel, que se empujaba, ¿cierto?, hasta el fondo del ánima del cañón, se le ponía la boya de plomo, ¿cierto?, también se empujaba hasta el fondo, se taponeaba y recién allí se lograba disparar. Se supone que con esa munición los soldados chilenos, que eran más o menos 900, iban a hacer la campaña hasta Ancud. Los soldados chilenos básicamente eran 3 cuerpos marchando en una sola columna. Encabezaba la vanguardia una compañía de granaderos de la guardia directorial, la guardia presidencial. Los granaderos eran los soldados más altos de cada regimiento, así que escogían a los más grandes, que eran los más impresionantes, y los ponían en primera fila. Y esa compañía de más o menos 200 granaderos formaba la vanguardia, que iba dirigida por el capitán Big Tupper. Big Tupper, a todo esto, falleció años más tarde en la batalla del Ircay, cuando pelearon conservadores y liberales y lo mataron a hachazos, a Big Tupper, que fue uno de los héroes chilenos aquí en Mocopulla en 1824. Bueno, la vanguardia la formaba, como decía, una compañía de granaderos, y a continuación venía el batallón número 8, que eran como 400 soldados, a cargo de Jorge Boucher, que venía en el centro, y a la retaguardia venía el batallón número 7, que era dirigido por un italiano, por José Rondizoni. Años más tarde fue gobernador de Chiloé, Rondizoni. Ahí hay una estación del metro en Santiago que lleva su apellido. El camino, aquí se me había olvidado algo. El día 31 de marzo, una vez que desembarca el ejército chileno, estos 300 milicianos conducidos por José Hurtado suben a Mocopulla. Y suben a Mocopulla haciéndose como que se iban hacia Castro, pero toman ahí en el sector de Hueñucoihue, lo que se llama hoy día el camino histórico, suben por ese cruce y llegan aquí a Mocopulla, y bajo aquí, cerquita de aquí, desemboca ese camino donde esos 300 milicianos se unen a otros tantos milicianos que ya estaban aquí esperando, bajo las órdenes de José Rodríguez Ballesteros, más 2 compañías que vinieron de Ancud a reforzar, una de cazadores y otra de granaderos, y además habían cerca de 100 jinetes, una pequeña compañía de caballería de Quinchao, que era una compañía cívica de Quinchao que también acompañó acá. Y además tenían una pieza de campaña. Allá nosotros tenemos una bandera española puesta allá entre medio de los árboles. Ahí hay oculto entre medio de los árboles un pequeño caminito que sube. Ese lugar hasta el día de hoy se llama el Cañoncito, la gente lo recuerda como el Cañoncito, porque en ese lugar estaba la única pieza de artillería que participó en esta batalla. Un cañón que era capaz de disparar balas de 4 libras, balas de un poco más de 2 kilos. Pero en este caso no se cargaba con balas, se cargaba con metralla menuda. Es decir, era lo mismo que yo le explicaba lo del fusil, se ponía el cartucho de pólvora hasta el final del cañón, pero en vez de ponerle una bala, la llenaban de piedra. Y esa metralla, cuando se produjo la emboscada, dice que clareó la vanguardia chilena. Clareó significa que se fueron de espalda. Eso junto con la lluvia de fusilería que envolvió aquí a los chilenos. Bueno, pero a todo esto, en Dalcahue, además las tropas realistas, junto con preparar aquí la emboscada, cuando ya se reunieron con Rodríguez Ballesteros y las milicias de José Hurtado, junto con preparar la emboscada en este lugar, porque sabían que ese era el lugar donde no podían pasar, si no caía Ancud. Bueno, junto con eso dejaron además 2 espías en Dalcahue. Entonces, en la mañana, cuando salen temprano, sale la columna chilena caminando, se tardan casi 5 horas en llegar a este lugar. De hecho, aquí en la recta de Mocopulla, y después cuando ustedes ya lo recorran estos lugares, lo van a ver con otros ojos, se van a dar cuenta que aquí en esta recta de Mocopulla y bajo, aquí en la parte de la curva, ya estamos en el pantano, esto ya es la ciénaga, por eso la recta es baja, pero la recta de repente se eleva, y después de esa elevación ya viene la subida o la bajada de Ñuñoa.
Bueno, ahí, en esa recta, la parte más elevada de la recta, allí descansó la tropa chilena a las 12 del día. Hacen un alto para esperar a los rezagados, almuerzan, guerra que traía la columna chilena. Hacen música allí, se entretienen, almuerzan, sin explorar los alrededores, sin saber que aquí ya estaban a tiro de fusil en esta parte. Bueno, a eso de las 1:30, la vanguardia comienza la marcha y nosotros pusimos aquí la bandera chilena marcando la dirección, porque, bueno, olvidémonos, estos caminos no existían. Aquí lo que atravesaron es más o menos bajando la cuesta de Ñucho, atraviesan aquí donde yo les decía el lugar donde ellos descansan, ya llegan al bajo y aquí atraviesan esta ciénaga que, como había llovido, aquí dice que se combatió con el agua hasta las rodillas. Acá tenemos suerte porque hay sol, pero aquí con lluvia toda esta parte se inunda. Y a todo esto el paisaje aquí ha cambiado. Si ustedes se fijan, aquí prácticamente no hay bosque nativo antiguo, esto es puro renoval. En las fotos y en los recuerdos de la gente acá de hace unas décadas atrás, todo esto se sembraba, allá arriba estaba despejado, donde creció el espinillo, todo eso se sembraba, la gente después trabajó mucho estas tierras, pero hace 200 años atrás este lugar fue escogido porque solo podían pasar por acá en dirección al caminito y acá se iba a emboscar. Bueno, básicamente, bueno, después lo vamos a recorrer por las posiciones. Básicamente la línea de defensa de los chilotes se sitúa más o menos aquí donde está el cerco. Dicen que cuando la vanguardia entra aquí al pantano, dice que caminaron un poco más de 200 pasos y dice que se encontraron con el enemigo, es decir, los chilotes, la milicia chilota, apuntándolos de rodillas a 15 pasos de distancia, aquí en la mitad. Detrás de ellos estaba el cañoncito, a ras de suelo. Ese cañoncito en la tarde ya lo perdieron los realistas, lo dejaron botado arriba en el alto donde están las casas. Y bueno, acá lo que tenemos tenemos la línea de defensa aquí en la mitad, tenemos el flanco, visto hacia los chilenos, el flanco derecho son todas las alturas. Esa fue la parte más difícil de desalojar. Esa es una altura muy ventajosa para atacar a los que vienen cruzando aquí abajo. Y en este otro lado, aquí donde estamos nosotros, aquí atravesaron troncos. Y detrás de los troncos se parapetaron los chilotes. Entonces, cuando llegó aquí la columna, los envolvieron. Vic Tupper dice que de pronto fueron envueltos, dice, por pesado fuego de mosquetería y además de metralla. Entonces, son más de 100 los soldados que caen en esos primeros momentos del... Por eso el combate en Mocopuille tiene varias fases. La primera fase es la emboscada. La emboscada es la sorpresa en la que caen cuando ya el ejército completo viene cruzando aquí en la mitad de la laguna. En ese momento la vanguardia, sin pensarlo dos veces, se lanzó al ataque. Vic Tupper, este valiente capitán inglés, cuenta que se lanzó apoyado por 4 o 5 soldados, junto con otros compañeros, hasta llegar a donde estaban peleando súper cerca entre españoles y chilenos aquí en el llano. Y él dice que un soldado chilote se le atravesó y le pegó un tiro a corta distancia que apenas le rozó el hombro izquierdo, pero que paso siguiente le atravesó la pierna derecha con la bayoneta. No sé si ustedes han recorrido el Museo de Castro y de Alcagüe, pero en estos dos museos se conservan bayonetas, restos de fusiles, balas de plomo. Incluso en el Museo de Castro hay un sable de caballería de origen francés, que era lo que yo les decía, con el final de la guerra napoleónica, América se llenó de armamento europeo que antes escaseaba, pero ahora abundaba. Y bueno, fueron apoyadas, esa compañía de granaderos que se lanzó al ataque a ojos cerrados fue apoyada por el batallón número 8 de Jorge Bouchef. Y bueno, cada uno recuerda la historia como quiere recordarla. Nosotros conocemos la versión española, la versión realista de la historia, sobre todo por las memorias de Rodríguez Ballesteros, el comandante que dirigió a los realistas acá en este combate. También Quintanilla, José Quintanilla en su autobiografía también cuenta, él llegó en la noche, después que él cuando supo del combate partió de Ancud hacia acá. Y por el lado de los chilenos, bueno, hay partes militares, Freire también escribió sus memorias, Vic Tupper escribió sus memorias antes de morir, Diego Barros Arana
el año 1856, 30 años después del combate de Mocupulli, 32 años después, él escribe un libro llamado Las campañas por Chiloé. Y él entrevista a gente que había combatido, que había participado en estas guerras. Bueno, acá dice que se combatió 1 hora y media, pero no terminó el combate. 1 hora y media dice que fue impresionante para la época, porque en la época un soldado no era capaz de disparar tantas balas en un minuto. Esta operación de, después que se dispara un balazo, hay que limpiar para que no quede ninguna chispa dentro del fusil, porque mete un cartucho de pólvora, eso puede reventar. Entonces, un soldado bien entrenado podía disparar 2 o 3 balas en un minuto, pero esto con el estrés del combate no es tan fácil. Entonces, buena parte del combate acá se peleó a bayoneta. Pero en todo caso dicen que en esa primera hora y media de batalla, dicen que la cantidad de balas que se dispararon era sorprendente para la época, al punto de que prácticamente el ejército chileno quedó sin munición. Esos 20 cartuchos que se le había repartido a cada soldado prácticamente se acaban. Bueno, después de esa hora y media en que el ejército chileno trata de avanzar y son repelidos por los chilotes, ellos vuelven al lugar donde habían almorzado. A eso de las 3:30, 4 de la tarde, ellos se repliegan, se alejan del tiroteo y Rodríguez Ballesteros interpretó ese repliegue de los chilenos como que fuera una retirada, pensaron que habían ganado. Y es en ese momento donde sueltan a la caballería de Quinchao. Y la caballería de Quinchao empieza desde el final de la Vega hacia allá. Todo esto era un gran pantano. La caballería se larga a la carga contra el ejército chileno. Pero el ejército chileno no se estaba retirando, se estaba replegando. Y las compañías que estaban a la retaguardia se dan vuelta. Creo que fue la segunda compañía, el batallón número 8, sobre todo la que frenó a la caballería chilena. Y en ese momento, Beauchef dice, este es el momento de avanzar. Un dato no menor aquí de este combate acá en Mocupulli. Los chilotes pelean a los chilotes. Ellos durante siglos se prepararon para defenderse, como yo les decía, de un ataque inglés, de un ataque holandés, y en este caso era emboscarse y aprovechar todas las ventajas del terreno y de la naturaleza, los troncos, las alturas, el pantano. En cambio, los chilenos vienen instruidos por oficiales napoleónicos. Entonces ellos combaten en formación cerrada. Entonces, cuando uno dice el batallón número 8, estamos hablando de 400 bayonetas concentradas y que son bien impresionantes avanzando. Si bien es cierto, es más fácil apuntarle a una concentración de soldados, también ellos juntos pueden concentrar fuego e ir barriendo posiciones. Y esa es la forma como, a eso de las 4 de la tarde, ya en un último intento, Beauchef dice, hay que atacar ahora, si no va a anochecer. Y si anochece, estamos perdidos. Y comienzan a avanzar y bueno, y finalmente de a poco van desalojando las posiciones chilotas. Al principio, bueno, como yo decía, los jinetes de Quinchao, para salvarse, algunos fallecieron, ¿cierto?, arriba de su caballo, otros se lanzan de su caballo para salvar su vida. Y desde ese momento comienza el avance chileno, que no se detiene hasta eso de las 5 de la tarde, logran llegar a la altura del cañoncito. Y los realistas habían agarrado su cañoncito y se lo querían llevar de vuelta, pero ya como estaban siendo perseguidos por el ejército chileno, los abandonan arriba de la altura. Dicen que más o menos los persiguieron a los realistas como por media milla, eso es como 800 metros, yendo como hacia Butalcura. Y de allí ya se devolvieron porque aquí donde viene la discusión de quién ganó el combate de Mocupulli. Claro, porque Beauchef interpreta de que como ellos desalojaron a los realistas de sus posiciones, ganaron el combate. Sin embargo, de los 2 batallones y la compañía chilena, solo entró en acción los granaderos y el grupo de Beauchef, el batallón número 8. El batallón número 7 de Rondizoni, que había quedado a la reserva, se negó a combatir. Incluso sus capitanes, uno era Prado y el otro fueron sometidos a un consejo de... Ellos se negaron a combatir, entre otras cosas porque decían que estaban impagos los soldados. Bueno, había todo un tema ahí de la disciplina de la milicia en aquel tiempo. A ellos Beauchef les fue a ordenar flanquear al enemigo, es decir, que ellos barrieran esta ala, el ala que estaba acá. Y
seguramente, bueno, la explicación dicen que cundió el pánico, la desesperación entre los soldados chilenos cuando vieron la cantidad de muertos. Y que por eso, pese a que estaban formadas, las compañías del batallón número 7 decidieron no atacar y se quedaron a la retaguardia y dejaron a sus compañeros adelante peleando solos. De hecho, posteriormente hubo una pelea prácticamente entre los chilenos. Eso hay que leerlo entre líneas porque los cronistas dicen que la moral estaba muy baja. Pero en realidad lo que ocurrió es que después obviamente se insultaron, se acusaron entre ellos. Prácticamente estaba anocheciendo, ya eran las 5 de la tarde cuando termina el combate. Comienzan a ver cuántos muertos habían. De los 600 chilenos que habían entrado en combate, 320 estaban muertos o heridos. Quedaban 280 en pie. El armamento descompuesto, prácticamente sin munición. Y los chilotes se calcula que tuvieron entre 120 y 200 bajas. De un poco más de 1000 que entraron en acción. Por lo tanto, visto así, los chilotes estaban casi intactos. Y replegados hacia el norte podían volver a emboscar a los chilenos un poco más adelante. Es por eso porque Freire decide no avanzar. Por la situación en la que estaban sus soldados, los muertos, los heridos, la falta de munición. Y esa tarde recogen el armamento, rompen otra parte del armamento que estaba descompuesto para que no les sirva a los españoles, lo rompen aquí mismo. Juntan a los cadáveres, los juntan en un lugar, dice aquí, de la vega de Mocupulli, y le prenden fuego a la cureña del cañoncito, tiran el cañoncito por ahí entre medio de las matas, después el cañoncito lo encuentran en la noche los españoles cuando volvieron, y deciden emprender la retirada antes que anochezca. Bueno, ya estaba anocheciendo. En realidad ese día el ejército chileno no volvió a Dalcahue. Se cree que volvieron a Dalcahue, pero yo les contaba que se tardaron más de 5 horas en llegar en la mañana, cuando venían descansados. Pero después del combate, con los heridos y todo lo que había ocurrido, los chilenos acamparon en el camino. Y bueno, allí Bouchef, sobre todo, dice que es indecible lo que sufrieron los chilenos esa noche. Dice que lloraban, se quejaban los heridos, rezaban. Recién al otro día, temprano en la mañana, llegaron a Dalcahue. A eso de las 2 de la tarde se volvieron a embarcar y cruzaron al frente a San Javier. Y allí mandaron una chalupa a avisarle a Freire que habían sido derrotados acá en Mocupulli, pidiendo instrucciones y si es que iban a seguir avanzando por este camino, pidiendo refuerzos, pidiendo más armamento, pidiendo más munición. Habían capturado a un par de chilotes y los interrogaron para saber qué había pasado en Ancud mientras tanto. Y lo que supieron es que en Ancud Freire tampoco había atacado. Supuestamente Freire no pudo cruzar el río Pudeto. Y ahí es cuando ya Bouchef decide definitivamente retornar a Chacao. En Chacao se juntan todos, se enteran que entre medio de eso una fragata, la fragata Voltaire, que había salido a escoltar al transporte Valparaíso ahí en el canal de Chacao, que a todo esto el buque corsario, el general Quintanilla lo andaba acosando al transporte Valparaíso. La fragata Voltaire salió a escoltar al transporte y lo agarró un temporal y se fue a destrozar al frente a Carelmapu. Entonces a esa altura ya era una suma de desastre. Perdieron una fragata, la mitad de los hombres acá en Mocupulli. Más encima le llegó aviso de Valdivia de que se había escuchado la noticia de que venía una flota española cruzando el Cabo de Hornos, y eso era cierto. Bueno, el 15 de marzo, 16 de marzo, zarpa la escuadra chilena de vuelta al continente y vuelven 2 años más tarde. Pero 2 semanas después, efectivamente, entraron 2 buques españoles. Y de hecho, uno de esos buques tenía 78 cañones, no era menor el poder de fuego que tenía esos buques que pasaron el invierno acá en Chiloé. Bueno, ¿qué pasó? Ya una vez que terminó el combate, en la noche, Quintanilla venía de Ancud, porque ellos pensaban que de todas maneras había que venir a reforzar, por si los chilenos seguían avanzando por el camino. Y cuentan que esa noche encuentran el cañoncito, ya los chilenos venían de vuelta hacia Dalcahue, siguen avanzando hacia Putemún, y allá en Putemún se hace el campamento realista de los voluntarios de Castro. Al otro día vuelven a Mocupulli, otro grupo se queda espiando en Dalcahue, viendo todo, que volvieron los chilenos, que cruzaron al otro lado después que se fueron. Empiezan a reunir a los heridos, que a todo esto, ese invierno entre chilenos y chilotes, los llevan al convento de San Francisco en Castro y allí atienden a los heridos ese invierno.
Obviamente algunos soldados que salieron heridos también fallecieron en sus hogares, en sus capillas. Hay un dato ahí de un miliciano que fue sepultado 10 días después en la capilla de Tei, por ejemplo, a causa de las heridas de Mocupulli. No se conocen todos los nombres de los participantes ni de los muertos, pero hay datos de esa gente. Bueno, acá en Chiloé se celebró la partida de la escuadra chilena a mediados de marzo. Se celebró, dice que las campanas en Chiloé repicaron, que se hizo una gran celebración pese a todo lo que había ocurrido. Y eso sumado a la escuadra española que llegó a pasar ese invierno, bueno, les dio más esperanza a los chilotes de seguir combatiendo por su rey, pensando que en algún momento efectivamente iba a venir una enorme escuadra desde Europa a reconquistar todo lo que el rey de España había perdido. Y la verdad es que eso nunca ocurrió. Pasaron 2 años, a Quintanilla le seguían mandando negociadores, seguían mandando amenazas. Bolívar a esta altura ya estaba sublevado. Pensemos que en diciembre de 1824, 9 meses después de lo ocurrido en Mocupulli, se libra la batalla de Ayacucho. Allí desaparece todavía un batallón de voluntarios de Castro, el 9 de diciembre de 1824. Hay un escuadrón de caballería de San Carlos de Ancud, que también participa en esa batalla. Y ya a partir de allí, lo único que quedó en posesión de España acá en Sudamérica fue el archipiélago de Chiloé, que porfiadamente siguió defendiéndose hasta enero de 1826, cuando vino ya la escuadra definitiva, pero esa ya es otra historia. Así que, bueno, esta larga introducción es para invitarlos a recorrer un poquito aquí este lugar de la Ciénaga Mocupulli. Como yo les digo, este es el lugar de la emboscada, este es el lugar preciso de la emboscada, donde tenemos el flanco derecho de los realistas, el flanco izquierdo, la línea principal de defensa al fondo, y hasta el día de hoy se conservan en este lugar los nombres de los que aparecen en los documentos y en las crónicas de la época. Los chilenos dicen que bajando desde Dalcahue se encuentran con una herradura, y la herradura es todo este cerro que viene haciendo esta forma circular. Cuando uno baja de Ñucho se ve la herradura. Hasta el día de hoy se conserva un lugar llamado el Cañoncito allá, donde está todavía el caminito por el que se subía. No sé si quieren ir a dar una vuelta para allá. Bueno, y la fosa común, donde se supone que están sepultados todos los muertos acá en Mocupulli, no ha sido hallada. Hay otra versión que dice que días más tarde se estaban descomponiendo los cuerpos de muchos combatientes en este lugar y que que se incineró a los cuerpos. Yo creo que las dos versiones son ciertas. Por un lado, es posible que hayan incinerado los cuerpos de soldados muertos que ya se estaban descomponiendo, posiblemente un par de semanas después, pero con toda seguridad esos 300 muertos en este lugar están sepultados en una fosa común, a los que se pensó que seguramente después se le iba a dar una cristiana sepultura como correspondía. Y bueno, pasaron 200 años y como ustedes ven, este lugar sigue igual. La Ciénaga de Mocupulli prácticamente sigue igual, y una de las misiones que tiene el municipio de Dalcahue, y bueno, y nosotros como Chilote algún día, es encontrar a esa gente, señalizar el lugar donde están esos coterráneos, esos compatriotas sepultados, para darle una cristiana sepultura. Mañana en este lugar se va a hacer el acto, se va a descubrir una placa conmemorativa por la gente que dio su vida en este lugar, y otra en Dalcahue, señalizando el punto del desembarque también. Así que si quieren vamos a hacer una caminata. Antes de eso para allá, le damos un aplauso. esta es una porque fue caminata realmente histórica, una así que super- aprovechemos a caminar un poquito. Y si quieren consulta y todo, aprovechen aquí la ocasión igual para despejarles cualquier duda que uno pueda resolver. Nelson, ¿qué lugar ocupa esta Buenísimo cueva, resumen. ¿no es cierto?, que existe ahí arriba, que siempre vamos a ese sector? ¿Por qué existe esa cueva ahí? ¿Aquí se parapetaron los chilotes? Sí. ¿Qué pasó ahí? El polvorín. El polvorín. El polvorín es una cueva, la gente aquí del sector lo conoce, ¿cierto? Una caverna que al parecer hace unos años atrás era más grande, se ha ido derrumbando porque es pura arena ese cerro. Ninguno de los que dejó escrita sus memorias el combate de Mocupulli habla del polvorín, pero en la memoria de la gente aquí en el lugar todos hablan del polvorín. Incluso se dice que la gente antigua, doña Mandina, que vive ahí al lado del polvorín, ella cuenta que antiguamente se encontraron telas y que también habría aparecido armamento. Pero dónde están esas telas, ese armamento, no se sabe. Las bayonetas, por ejemplo, que están en el Museo de Dalcahue fueron encontradas allá, en el sector del Cañoncito. Y también el sable de caballería.
y alguna vez cuando se metió gente aquí con detector de metales, la zona donde donde se detectan más metales es aquí acá entre el Coihue, que ese igual debe tener más de 200 años, y allá el cañoncito. Mucha gente cuando eran niños jugaban a las bochas con balas de plomo. Pero a todo esto, no es la única caverna que existe en Chiloé, hay muchísimas cavernas en Chiloé y no sé qué uso tendría, si es natural. Es raro que alguien se ponga a hacer un hoyo para hacer una emboscada que va a hacer al otro día. Además los españoles usaban tiendas de campaña, tenían lonas y hacían tiendas si había que acampar, no es necesario meterse bajo tierra, pero la gente recuerda ese lugar como el polvorín. Pero los chilotes no habrá sido que dejaron ahí guardado algo cuando ya sabían que iban a hacer esta emboscada. Es que en ese lugar no se combatió, por eso digo. Ah, bueno, lo que dicen los chilotes es que en su retirada pasaron a botar armamento camino a Butacura. Iban tan apresurados arrancando que pasaron a botar armamento más hacia allá. Pero el polvorín no queda claro qué lugar tenía. Lo que sí la gente recuerda, que desde siempre los profesores de Mocupulli llevaban a los niños al polvorín. Y allí en los años 70, en el año 74, los profesores hicieron una colecta y contigo al polvorín levantaron el único monumento que hay acá, que es el monolito que allí señaliza que en las proximidades fue la batalla. Pero ellos construyeron el monolito allí guiados por el polvorín. Pero durante mucho tiempo, bueno, siempre se ha sabido que la batalla fue acá abajo. Así que, bueno, de paso contarles que este lugar yo no lo conocía. Yo había andado muchas veces por los alrededores, yo sabía que acá era la batalla y todo, pero nunca había entrado a este lugar. Y este verano empezamos a venir tantas veces que nos encontramos con el dueño del terreno. Y el dueño del terreno es el hermano de Don Checho. ¿Ah? ¿Está Don Checho? ¿Ah? Allá va Don Checho, que va para allá. Él es el dueño del terreno contiguo. Son dos hermanos acá. El terreno donde estamos nosotros es de Don Héctor Ampuero, que vive en Punta Arenas. Y Don Sergio es dueño de aquí del cerco para allá. Todo esto es la batalla y este lugar lo conservan ellos y han tenido súper buena voluntad para que podamos hacer el acto acá y poder invitar a la gente a conocerlo. Así que si quieren vamos a caminar un ratito al cañoncito. Así que del polvorín no sabemos. La visita guiada, ¿cierto?, del sitio histórico de Mocopulli, a cargo del gestor cultural, don Nelson Bamonde Barría, ¿cierto?, profesor historiador a cargo de la Unidad de Gestión Cultural de la Municipalidad de Dalcahue. Mañana en este mismo sitio se va a transmitir lo que va a ser el primer acto de conmemoración a eso de las 11 de la mañana en este sitio histórico, invitación abierta para todos, ¿cierto? Las personas que están siguiendo la transmisión, las personas también que conocen sobre la historia del combate de Mocopulli. Así que mañana a eso de las 11 de la mañana, primer acto de conmemoración aquí en este sitio histórico. Y a eso de las 3 de la tarde, gran desfile cívico-militar en la costanera de la comuna de Dalcahue, también para que ustedes vayan tomando nota, ¿cierto? Respecto a las actividades de conmemoración que se están realizando aquí en la comuna de Dalcahue y que obviamente también marcan el inicio de lo que va a ser la conmemoración de lo que es la anexión de Chiloé, ¿cierto?, a Chile. Así que bastantes actividades y obviamente el combate de Mocopulli es uno de los que da el puntapié inicial con su bicentenario. Combate de Mocopulli, 1824-2024, bicentenario. Vamos ahora a lo que explicaba el profesor don Nelson, encargado de la Unidad de Gestión Cultural de la ilustre Municipalidad de Dalcahue, ¿cierto? Y que es lo que se desarrolló y el camino que buscaban, ¿cierto? Y lo que estaban protegiendo también los chilotes, y que es el sector del Cañoncito. En la mañana estuvimos colocando una bandera aquí en el sector para más o menos señalizar el lugar. Y está el camino, pues, y la gente del lugar lo conoce como el Cañoncito, y históricamente se ha llamado el Cañoncito. Así que en las tierras donde estamos, bien lo explicaba el profesor, el encargado
de la unidad de gestión. Es un sitio histórico y que aquí en este lugar se han encontrado, ¿cierto?, diferentes armas que son parte y están las pruebas, y bien también lo decía el profesor, que también están escritos en las memorias y están las pruebas de este es el camino. Acá vamos a arreglar un poquito de luz. Sí, se ve. Vamos a esperar a los chiquillos que vienen llegando. Disculpen el cansancio, ando con una cámara que pesa como 3 kilos. Muy bien, cerca de 30 personas participando de lo que es esta visita guiada aquí al sitio histórico del combate de Mocopulli. Vamos a escuchar un poquito el sonido ambiente. ¿Y esto fue lo que defendieron los chinos? La subida de ese Por eso colocaron acá su fuerte para detener a la... ¿Pero la subida del cañón? No, más allá, Está allá. poco más arriba. Es un poquito más allá. Que aquí se separó con los cercos. Mira. A ver, vamos a ver. Bien, continuamos la ruta. Estamos como atentos mirando al suelo por si se observa algo. A ver, ¿usted nos dirá? Más allá todavía. Ajá. Felipe. Bueno, este pantano sigue por allá, seguro. Desde las alturas está un gran valle. Es el mismo campo. O sea, no es el mismo campo. Sí, que le mide uno de los volteadores. Bien, recordarles que el día de mañana a las 11 de la mañana se va a conmemorar el acto con izamiento del pabellón nacional acá en el sitio histórico de Mocopulli, en el mismo lugar que hoy día se está realizando la visita guiada, y posterior a las 3 de la tarde desfile cívico-militar en lo que es la costanera. Así que hay embanderamiento igual, embanderamiento de la comuna, hay un decreto alcaldicio que por ahí ya va a andar dando vueltas y que decreta, cierto, el embanderamiento de la comuna en la conmemoración del bicentenario del combate de Mocopulli. Yo tengo una foto del año 62, si no me equivoco. Muy bien, la visita guiada, cierto, del sitio histórico. Ahí empieza la... Ah, ahí donde se ve. Es que este hombre, mi hermano vendió ahí, Esto de allá. eso al lado. Ah, ya. Pero igual es lo mismo campo nuestro. Mira, ahí está la subida. Ah, Siempre va a ser uno. Los dueños del campo. A ver. Este ya, Es que aquí ya lo fue otro dueño. dividimos con el hermano porque me echa los manos. Ah, ya. El camino estaba ahí. Mira. bien, este es el... Y ahí, según dicen, la leyenda, uno que iba a saber en 200 años. Es que aquí nos dejamos una puerta con el vecino, pues. Sí, pues tendrían que verse... Tenía que hacer una puertita, pero bueno, no importa. Ahí se ve. Tenemos un vecino acá, es de acá mismo, ¿no? Es hermano. Bien, aquí se ve, cierto, el camino histórico, lo que se estaba protegiendo y que es el sector del cañoncito, este es el camino que llevaba Pero no importa, hacia es Ancud, nacionalidad ¿cierto? chilena. Ah, sí, pues vive acá o no. Así que Pero ahí Sería bonito después tener ahí como una acá Pero es tendrían que un lugar, conversar, cierto, que se empapa de historia. ¿Cuánto tiempo? Vamos a escuchar un poquito acá. De todas maneras no es un hoyo chico donde metes 300 personas. Bastante profundo. No profundo, no, largo, una ancha, larga, uno al lado del otro. Yo pienso que esa tan profunda no la hicieron. No. Sí, no, finalmente no son tan profundos. No. La idea es desenterrarlo. Tiene distancia nomás. Sí, normalmente después de Bien, la yo les batalla recuerdo hay que el día de mañana, cierto, a pueblo eso de las 11 de la mañana, acto de conmemoración aquí en el sitio histórico, en el lugar donde estamos allá, donde se estuvo ejecutando la charla. Ahí va a ser el acto, cierto, de la conmemoración del combate de Mocopulli. Posterior, 3 de la tarde,
en la explanada, ¿cierto? En la costanera, gran desfile cívico-militar en honor, ¿cierto?, a los caídos en la batalla de Mocopulli. Todas las fuerzas de presentación del ejército, armada, carabineros, ejército, la FACH van a estar presentes en este desfile que se va a realizar este 1 de abril. Hay decreto de embanderamiento también, para recordarles, ¿cierto?, a los vecinos. Decreto de embanderamiento desde las 8 de la mañana por la conmemoración de el combate de Mocopulli, 200 años. Mañana a las 11. Muy bien. El acto mañana a las 11, ¿no es cierto? Acá. A las 11 de la mañana, ¿sí? Ahí están repitiendo también lo del acto, ¿cierto? 11 de la mañana. ¿Y el cóctel a qué hora fue? Visita guiada, ¿cierto?, que se está desarrollando a esta hora en el sitio histórico de Mocopulli, con un número de más o menos 30 personas que estuvieron acompañando esta charla, ¿cierto?, del profesor a cargo de la Unidad de Gestión Cultural de la Ilustre Municipalidad de Alcagüe. Así que mañana atento también a las transmisiones de lo que va a tener la Ilustre Municipalidad de Alcagüe a través de sus redes sociales, y también atento a los diferentes medios de comunicación también que van a estar transmitiendo, emitiendo desde aquí. Hay buena señal, ya está más que comprobado lo que ha estado ocurriendo, ¿cierto? Han visto toda la transmisión online, 1 hora ya tenemos de emisión, así que hay una señal muy potente hasta el momento. Y este material también va a quedar aquí colgado en las redes sociales para que usted, los estudiantes, los profesores también puedan sacar material de aquí. Así que esa es la invitación que tenemos para el día de mañana, lunes 1 de abril, ¿cierto? Ya entramos al mes de abril. Y como yo bien le decía, ¿cierto?, primero acto de conmemoración a eso de las 11 de la mañana, y posteriormente a las 3 de la tarde nos vamos a lo que es la costanera de Dalcahue para presenciar el desfile en honor a los caídos, ¿cierto?, en el combate de Mocopulli. Agradecemos a todas las personas que han seguido la transmisión en este día domingo, aquí en el sitio histórico que es aquí en el sector de Mocopulli. Así que también recordemos que el día jueves se hizo el estreno del documental. Y también mañana durante la tarde se va a exponer, también se va a presentar en la iglesia de la comuna a eso de las 6 de la tarde. Vamos a estar todo el día transmitiendo, todo el día entregando información para que usted no se pierda nada de lo que vaya a ocurrir este día lunes. También hay un concierto, un recital, ¿cierto?, un concierto de la banda Bordemar en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, en la parroquia. A eso de las 6, 7 de la tarde también en lo que es la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, en la parroquia de la comuna, exhibición del documental La Batalla de Mocopulli, y también lo que va a ser la presentación de Bordemar en la iglesia. Este es el año del Bicentenario, o sea, la idea es que no sea solamente el 1 de abril que se celebre, sino que tenemos harto que hacer este año en los colegios, sobre todo harta charla, mostrar el documental, una exposición también que vamos a hacer recorrer. Y la idea es en poco tiempo tener levantado un memorial también en el sitio de combate. Y hacer este mismo recorrido también con los alumnos de las distintas escuelas. Sí, pues, claro, eso está. Lo que pasa es que a nivel educativo hay un programa que se está trabajando también, ¿ya? Sí. Los UTP, los jefes con la corporación, con los directivos de cada colegio, desarrollar planes de trabajo educativos que tengan relación precisamente con este bicentenario, y entre ellos obviamente cada colegio va a establecer su actividad, pero muchas de esas van a ser visitas guiadas en el lugar, en el terreno histórico, y obviamente vamos a contar ahí con la utilización que vamos a tener que conversar obviamente con los propietarios, porque cada visita guiada obviamente tiene que ser conversada y consensuada también con los que son propietarios de este terreno, así que esa es una de las partes que también Este año quisimos hacerlo acá porque era el lugar indicado donde hacer la conmemoración. Esperamos que el municipio tiene un terreno que fue donado
por la familia Velázquez hace unos años atrás, allí en el borde, que también, lo que pasa es que el campo, estamos hablando de 2000 personas enfrentándose, o sea, no es como una cancha de fútbol, esta que tiene un área amplia, y la parte de arriba donde estaban los vigías. Así que en ese sector se va a construir el memorial, se está diseñando, y eso, y hay que contar esta historia, hay que escribirla. Aquí hay muy poco de Mocopuyi, hay poco escrito, y este año la gente se ha motivado bastante en la comuna, en las escuelas han estado todos dibujando, los niños haciendo trabajo sobre el tema de Mocopuyi. Así que desarrollemos también el sentido de pertenencia Bueno, de esa Cataluña. Todos hemos estado aprendiendo. Yo creo que el día de hoy, obviamente con lo que nos contó igual Nelson, que ya se ha estado trabajando en esta temática, hemos aprendido harto. Imagínense los niños en los colegios. Yo recuerdo cuando era chico, y lo comenté el otro día en una charla que hubo, cuando nos enteramos de eso, yo ya estaba en el liceo, lo primero que quisimos ir fue al sitio histórico donde se supone que estaba el polvorín en ese tiempo, así que arrancamos con los compañeros, un día yo estaba interno, así que pedimos permiso, no nos habían querido dar permiso, nos arrancamos igual, y venimos a ver el lugar tratando de buscar algo, obviamente no encontramos nada, pero a uno le llama la atención esto, porque de verdad es que se conoce poco, entonces la idea es que a partir de esto también después se vaya socializando con la familia, con los niños, y que ojalá lo dejemos como un lugar histórico que también sea parte del turismo, porque hay que desarrollar mucho lo que es el turismo en Chiloé y la cultura, y creo que eso hemos perdido mucho tiempo, y yo creo que es tiempo ya de empezar a levantar elementos que sean importantes, entre ellos, por ejemplo, el memorial que vamos a levantar en ese sitio, que es una donación, que obviamente ya es un terreno de nosotros, ya está en proyecto, el proyecto está avanzado, la primera etapa se va a hacer este año, si Dios quiere, y para el otro año la segunda etapa, que efectivamente es una parte, pero a mí me encanta más este lugar, porque efectivamente es el lugar donde, digo, desde el punto de vista sentimental, que uno como chilote le queda, y ustedes que son la gente de acá, del sector de Mocopuyi, imagínense, tienen un doble motivo para poder querer que esto efectivamente quede en la retina de todo el mundo, en realidad, esa es la idea. Así que vamos a tratar de hacer los esfuerzos en conjunto para poder trabajar en esto. Sí, quiero decir algo. Estoy emocionado. ¿Ya? Yo no conocí, estando acá, siendo chilote por cierto, pero haber vuelto a Alcagua hace 25 años, nunca pensé que la batalla de Mocopuyi y Nelson fue acá. Yo pensé que era acá arriba, porque además celebrábamos los aniversarios acá arriba en el predio no, acá arribita. Don Tadeo. De Don Tadeo, ¿cierto? Negativa. ¿Ah? Negativa. Sí, por eso estoy Queda contento. acá. Entonces, para mí es sobrecogedor, eso quiero decir, que esté acá en el lugar, que fue exactamente, Nelson, donde fue la batalla. Así que yo quiero agradecerte y además quiero felicitarte y quiero decir algo. Tú debes ser hijo de Armando Bamonde, ¿cierto? Lo recorrimos con tu padre, lo quiero contar. Salimos del camino histórico y yo esa entrevista no la tengo, me la doy a repente de Ramón Ulloa. Y la verdad es que recorrimos todo el camino con tu papá y llegamos acá arriba al polvorín. ¿Ya? Y él me fue relatando paso a paso todo como fue el tema. ¿Te fijas? Entonces al escucharte a ti ahora me queda eso, digamos, de cómo se transmite en generación a generación, que ojalá nunca se pierda. Es revivir la historia, es como estar casi en el combate contigo. Así que muchas gracias. Yo de repente tenía miedo de poder llegar, no sé, algo podía caer. Algo importante decir, igual que la historia de la comuna de Alcagua, la historia de Chiloé no son puras batallas, obviamente, que hay un montón de sitios históricos donde han ocurrido cosas y que es importante relevar. Así que yo vengo, en mi pueblito en San Juan hay un sitio arqueológico que tiene 6.000 años, imagínense, hace 6.000 años cazaban ballenas, ahí nuestros antepasados también, entonces la idea es que, bueno, este año es por Mocopuyi, los 200 años hay que darle la importancia que tiene, pero ojalá muchos otros sitios históricos, las estaciones de ferrocarril que tuvo la comuna, el camino de Caicumeo, las capillas misionales que son todas del siglo XVII, las primeras que se levantaron, que sea historia que se pueda relevar. Hay naufragios aquí en la comuna de Alcagua, entonces hay mucho que contar y con Mocopuyi yo creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer con la historia de todas las localidades. Así que estamos motivados con eso. No todo, la cultura es canto y baile, también hay otros temas interesantes.
Porque veas cuando. No, por supuesto, Es que todo lo antes contrario. cuando venían lo hacían acá arriba en la pampa. Y era mío todo eso. Sí, Ahora pues, lo van a arriba hacer sí acá se abajo con ve. lujo. Muchas gracias. Es que aquí ahora ya se llenó de casitas y arriba, así que no se puede hacer ahí. Pero acá abajo es mucho mejor. Sí, no, por supuesto. ¿Piensas? Le agradecemos de verdad su disposición, igual para su hermano. en realidad. Nosotros cuando él estuvo Estamos acá en el terreno de don Sergio. Sí. sí, esta parte de acá, este terreno es de él. Ya todos los balines eran acá, en este campo. En esta zona se han O sea, encontrado don la Sergio mayoría era de que los... jugaba las bochas. Sí, pues jugaba a la bocha. Ahí aprendí con los balines. Bien, no sé si hay consultas para empezar a devolvernos al lugar de hacer el recorrido. Ustedes, no sé, nadie quiere decir algo aquí. Todo clarito. En todo caso, mañana va a haber otra instancia. Que agradecer que se hace esto porque por lo menos a mí me interesa harto lo que es la historia, no soy muy sabio ni nada, pero me gusta aprender. Yo llevo 20 años acá en Chile y nunca he visto algo así, que se haga como una visita guiada y donde uno pueda aprender un poco más de la historia. Así que lo agradezco en la instancia y que se siga haciendo. Siga siendo. Bueno, y todo sea distintos, son 200 años. Bien, yo voy a cortar la transmisión para que también informarles de que el día de mañana, a eso de las 11 de la mañana, comienza, ¿cierto?, lo que es el acto de conmemoración aquí en el sitio histórico donde estuvimos, allá donde se ve flamear la bandera. Ahí comienza el acto para el día de mañana, 11 de la mañana. 11 de la mañana, aquí todas las autoridades, ¿cierto? Todos los dirigentes también de la comuna de Dalcahue van a estar presentes en este lugar. Hoy día se contó con la presencia también de los concejales, ¿cierto? Del alcalde de la comuna, de los vecinos de aquí del sector de Mocopulli, de los dirigentes vecinales también. Y mañana a eso de las 11 de la mañana comienza la primera actividad, pero antes a las 8 de la mañana embanderamiento comunal, decreto alcaldicio, que en un rato más ya va a estar público para que también usted lo tenga presente, en conmemoración del bicentenario de la batalla de Mocopulli 1824-2024, 200 años de la gran hazaña, ¿cierto?, del gran combate. Y este año el acto va a tener la particularidad de que va a ser realizado acá en el sector, en el sitio donde estamos ahora transmitiendo, desde aquí precisamente, desde estos lugares, ¿cierto? Va a ser el acto aquí en Mocopulli, en el sitio histórico, el lugar donde llegamos recién es el lugar del Cañoncito, es el camino que se buscaba llegar, ¿cierto?, para Ancud y asaltar Ancud, como bien nos contaba ahí el gestor, la persona a cargo de la unidad de gestión cultural, el profesor don Nelson Bamonde Barría, en esta charla magistral y visita guiada a lo que es el sitio histórico de Mocopulli. 8 de la mañana, embanderamiento de la comuna, mañana 1 de abril, 11 de la mañana, acto conmemorativo aquí en lo que es el sitio histórico del combate de Mocopulli, 3 de la tarde, desfile cívico-militar con la presencia de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, FACH, Armada, Ejército y Carabineros. 3 de la tarde, costanera de la comuna, y 11 de la mañana, acá donde estamos, mire, en ese lugar donde estamos haciendo zoom, ahí va a estar mañana montado todo para el acto de conmemoración de los 200 años del bicentenario de la batalla de Mocopulli. Por su atención, muchísimas gracias.